Y yo no voy a hablarles del tiempo, lo que voy a hacer es presentarles a nuestro invitado, José Ignacio Echaniz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ver, usted que es consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha y ha sido consejero de Sanidad también aquí en la Comunidad de Madrid, ¿cómo ve estos ingresos? Hay un comité, ya sé que usted no es de ese comité del ébola que ha nombrado el Gobierno, pero sí que podemos preguntarle cómo ve estos ingresos, la evolución. Acabamos de conocer tercera de las personas que en este momento están ingresadas ha dado negativo, queda un cuarto por saber. ¿Son buenas perspectivas? Bueno, son buenas noticias, sabiendo que esta es una enfermedad epidémica que está afectando al occidente africano, que tiene una relación con el resto de los países de la Unión Europea, de Estados Unidos, a través de los contactos vía vuelos en los distintos aeropuertos, y que por tanto es un problema que tenemos ahí, que está aumentando en el foco de la infección, en la zona cero de África, y que los vuelos van a continuar, y que por tanto hay que vigilar que las personas que proceden de estos orígenes pues no tengan los síntomas que puedan contagiar la enfermedad. Y yo creo que el Gobierno ha tomado todas las medidas necesarias y suficientes para abordar este problema, que se está filtrando, haciendo un cribado a las personas que tienen los síntomas, y que se está abordando con todo el rigor para ir descartando la posibilidad de que haya personas que puedan contagiar la enfermedad. Pues acaba de referirse precisamente a esta cuestión, pero hace unos minutos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vamos a verlo. Este es un tema que está ahí, que no se puede descartar que pueda producirse otro contagio, pero que desde luego los propios profesionales sanitarios y el propio comité científico lo que nos transmiten es que vamos caminando en la buena dirección. Ahí lo tienen, el presidente del Gobierno está en Milán, con otros mandatarios europeos y también de Asia, pero esto de que está controlado, ¿no es un poco arriesgado decirlo tal y como está la situación? Vemos que en Estados Unidos el propio presidente Obama suspendía ayer su agenda. Parece que esta mañana se habla ya de que puede haber otra persona ingresada. No está confirmado que tenga ébola en Estados Unidos, y no se puede poner puertas al campo. Usted lo decía, es que por avión llegan al mundo entero. Bueno, yo creo que a lo que se refería el presidente del Gobierno es que está controlado el foco que hemos tenido en nuestro país. Hay tres ámbitos de actuación. El primero es circunscribir el perímetro de las personas que en este momento están afectadas como contactos de la persona que tiene positivo en ébola y que está sufriendo la enfermedad, y que afortunadamente está disminuyendo la carga viral en su sangre, y por tanto es una buena noticia porque significa que está en una vía esperanzadora de recuperación. Pero hay otros dos ámbitos a los que no se ha referido evidentemente el presidente del Gobierno, y en los que está trabajando la sociedad española y los profesionales de la sanidad pública de nuestro país, que es, en primer lugar, en colaborar con las autoridades de la Unión Europea. Hoy mismo hay una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores para coordinar las labores junto con la Unión Europea de presencia en la zona endémica, digamos, africana, que está sufriendo más virulentamente esta enfermedad. Y la segunda, la preparación del país para la eventualidad de que vuelva a haber nuevos casos como consecuencia de que ese tráfico aéreo existe y que hay personas. En España es bastante difícil porque solo tenemos vuelo directo con Nigeria, uno de los 4 países afectados. No es el más afectado y probablemente saldrá de la lista de países afectados en los próximos días. No tenemos vuelo directo ni con Liberia, ni con Sierra Leona, ni con Guinea-Conakry, y por tanto es más difícil. Pero sí es verdad que podemos recibir pasajeros que hagan una escala en París o en Londres y que puedan venir secundariamente a nuestro país. Para eso Sanidad Exterior está chequeando a todos esos pasajeros, y digamos que hay un protocolo bien establecido de análisis de cada una de las circunstancias. Es decir, digamos, nos hemos preparado, nos estamos preparando todavía mejor, estamos dotando a todos nuestros sistemas sanitarios regionales de los elementos, medios, recursos humanos y técnicos para poder hacer frente a esa eventualidad, y hay que estar preparado porque esto es una enfermedad de largo recorrido.
estamos abordando un caso concreto, pero en la medida en que tenemos ya 8.000 afectados en África, más de 4.000 muertos, y que la propia Organización Mundial de la Salud ha dado la alarma y ha puesto de manifiesto que a lo largo de los próximos meses va a haber un número de afectados muy importante, en la medida en que esto es una enfermedad que se disemina de una forma exponencial, pues hay que estar preparados. Y un país serio y riguroso es el que se prepara para esa eventualidad. Creo que España en estos momentos, hay que decirlo, solo tiene un caso, tiene algunos digamos, contactos sospechosos que están monitorizados dentro del hospital, concretamente 15 personas, y está monitorizando el resto de los casos que pueden surgir, que son sencillamente sospechosos, pero que para que no se positivicen pues hay que darles una cobertura desde el punto de vista técnico. Y en este análisis de estamos preparándonos, estamos preparados y hay que prepararse más, porque ahora se está produciendo en Madrid, pero en cualquiera de las comunidades autónomas, por ejemplo, en la suya, ¿están preparados? ¿Estamos preparados para, ante una llegada a un hospital de alguien que tenga fiebre y pudiera tener ébola en cualquier punto de España? Bueno, nosotros ya hemos tenido que enfrentarnos a casos sospechosos. A lo largo de los últimos 2 meses hemos tenido 3 sospechosos, uno en Talavera de la Reina, otro en Toledo y otro en Guadalajara, por tanto en 3 sitios distintos, uno que llegó a unas urgencias hospitalarias, otro que fue a su centro de salud y otro que fue recogido en su domicilio. Por tanto, ya hemos tenido toda la casuística de abordaje de estos sospechosos, y los sistemas de protección, la gerencia de urgencias y emergencias y los propios profesionales sanitarios han respondido de una forma eficacísima ante estas posibilidades. Y en menos de 24 horas hemos tenido la respuesta de los laboratorios de microbiología y de epidemiología de Majadahonda dándonos el negativo. Por tanto, eso ha permitido entrenar a los equipos y conforme han ido pasando las semanas, pues hemos ido dotando a nuestros servicios de más capacidad. En estos momentos hemos designado un hospital de referencia de carácter regional, segundo escalón. En primer escalón tenemos los 5 grandes hospitales de las capitales de provincia, más el de Talavera. Y hemos dotado de trajes de protección individual a todos los hospitales, a todos los digamos, responsables de las UBIs móviles de la región. Y aparte de dotarles, se les está enseñando cómo ponérselos, cómo quitarlos. Hemos desarrollado en la intranet todos los protocolos para que todos los profesionales sanitarios puedan estudiarlos. Hemos hecho aulas de 24 horas donde un vídeo en continuo movimiento está enseñando cómo ponerse y quitarse el traje. Se está entrenando a todo el personal. Esto ya son los trajes buenos, ¿no? O sea, no los que hay que ir cerrando así en plan casero, sino son los buenos. Son todos homologados, son trajes internacionales fabricados por empresas internacionales. Los otros también estaban homologados, al parecer. Y bueno, son de los que se está aprovisionando la sanidad pública española, y son unos trajes que responden a todas las necesidades de impermeabilidad que necesita el abordaje de esta enfermedad. Se están mejorando las instalaciones hospitalarias con más esclusas, con más espacios, se está entrenando mejor a los equipos de enfermedades infecciosas, de medicina interna, de epidemiología, etcétera, etcétera. Es decir, que creo que estamos respondiendo de una forma preventiva. Hay que decir que en España solo tenemos un caso, que es el de Teresa, pero nos estamos preparando por si en el futuro pues, ocurren nuevos casos y hay que dar esa batalla ante este reto, que es un reto internacional. Hemos visto cómo Estados Unidos está sufriendo también, a pesar de su enorme capacidad sanitaria y sus magníficos profesionales, pues está sufriendo también casos. Es decir, nadie está exento de la posibilidad de hacerlo. Y por tanto, los países occidentales serios y responsables tienen que prepararse para esta contingencia y preparar todas las instalaciones, recursos humanos y materiales para poder actuar rápida y eficazmente en el caso que se produzca una circunstancia como esta. En el caso de Estados Unidos, nosotros nos preguntábamos aquí inmediatamente, cuando lo conocimos prácticamente en plató, nos preguntábamos qué hubiera pasado en España si hubiera habido un segundo contagio de un enfermo, de un misionero, como ha pasado en Estados Unidos con este hombre Duncan, liberiano, que murió en un hospital, y ha habido una sanitaria, una enfermera contagiada y una segunda enfermera contagiada en el mismo hospital. ¿Aquí usted piensa que hubiera ocurrido lo mismo que ha pasado en Estados Unidos? Y explico lo que ha pasado, que es cero de acusaciones políticas ni de petición de manifestaciones para que dimita el partido que gobierna, etcétera, etcétera. ¿Aquí hubiera pasado algo similar? Pues lo desconozco y no sé hacer perspectiva. Sí le puedo decir que este es un problema de Estado, que los países serios y responsables abordan esto desde la unidad de las fuerzas políticas, sindicales y de todo el tejido social, de toda la vertebración de nuestro tejido social, porque esto es un problema que afecta a todos y en el que todos tenemos que aportar lo mejor de nosotros mismos para abordarlo, desde el punto de vista sanitario, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los bomberos, de todos los servicios públicos que permiten dar seguridad a los ciudadanos.
Y en este sentido yo he tenido que vivir a lo largo de ya par de décadas largas de actividad sanitaria, he tenido que enfrentar problemas relacionados con el SIDA, con la gripe A, con la gripe aviar, con la gripe porcina, con las legionelas, con la rabia, problemas de alertas de salud pública muy importantes donde España ha respondido de una forma muy eficaz. Algunas se han producido en época de gobiernos del Partido Socialista y desde luego jamás el Partido Popular ha hecho una utilización política de casos de salud pública que son, repito, problemas de Estado y a los que hay que afrontar de una forma serena, rigurosa, seria y desde luego no política, porque sería una catástrofe que se utilizara políticamente casos que son de Estados Unidos ha habido una concatenación de fallos, yo diría que superior a la nuestra. El tema en un primer momento no se ha politizado, pero ahora empieza a politizarse porque se han dado desde que hubo un diagnóstico equivocado hasta que una enfermera que sabía que tenía fiebre, la dejaron montarse en un avión donde iban 132 personas. Los sindicatos de enfermeras de Estados Unidos han empezado a moverse y lo que no se había politizado ni ha habido críticas feroces contra el gobierno, ahora puede que se convierta en la campaña electoral en un tema porque empieza a verse que ha habido una cadena de fallos considerables. O sea que no, en ese sentido no tenemos que aprender de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido más negligente o ha visto la gravedad del tema más tarde que nosotros. Yo creo que la tarde de ayer que hablabais antes de un poco el vértigo que todos sentimos con los datos que se iban conociendo, la sucesión de casos sospechosos para el conocimiento de la opinión pública, vino un poco a ratificar que las medidas que se han tomado hace hoy una semana exactamente, pues nos dan a todos, nos deben dar las garantías absolutas de que la situación está controlada y que allá donde se produzca un mínimo indicio, ahí se van a hacer todas las actuaciones necesarias. Lo que yo le planteo, don Ignacio, es: antes del viernes pasado, esos primeros días donde hubo también mucha desinformación, mucha confusión, pero donde yo creo se aplicaron los protocolos que había de forma estricta, ¿no ocurrió entonces que esas pautas de actuación sanitaria eran demasiado poco exigentes y la realidad del contagio de Teresa Romero, digamos que invitó a las autoridades a endurecerlas, como ha ocurrido, porque los protocolos de actuación se han endurecido, se han hecho mucho más rígidos, si se me permite, ¿no? Es decir, los protocolos se cumplieron, que es la crítica que se le está haciendo al gobierno, pero eran poco exigentes y hay que revisarlos, ¿no? Bien, los protocolos son documentos que indican pautas de comportamiento ante determinadas contingencias o eventualidades. Son documentos vivos, son documentos que incorporan el último saber científico a disposición de los profesionales sanitarios y que van modificándose conforme se va teniendo más experiencia. Estos protocolos que se pusieron en marcha en la primera instancia eran protocolos de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea adaptados a la realidad española y por tanto contemplaban todo el saber que en aquel momento existía. En la última semana ese protocolo se ha modificado en varias ocasiones, se han incorporado nuevos anexos y se ha, digamos, blindado todo lo que en este momento podía dar lugar a algún tipo de abordaje de otras cuestiones necesarias para la integralidad del problema. Desde el inicio de un caso de sospecha hasta la limpieza de de las habitaciones, de los hospitales, de las ambulancias, de toda la cadena integral, de los desechos, etcétera, etcétera. Y por tanto ha sido un protocolo que en la medida en que no había ningún caso en ningún país occidental, tengo que repetir que el primer caso se produce en España con la llegada de los dos cooperantes españoles que el gobierno de España trae a nuestro país para su tratamiento. A partir de ese momento, otros 6 países han llevado a ciudadanos, a compatriotas suyos a su territorio para su curación y por lo tanto España tiene que abordar como primer país de la Unión Europea, como primer país del occidente desarrollado, esta cuestión y por tanto hemos sido los primeros que hemos tenido que ir elaborando nuevos protocolos para esta cuestión, que todos los demás países han copiado de forma automática. Por lo tanto, quiero decir que en primera instancia se pone en marcha el protocolo conocido hasta ese momento, que no es un protocolo español, que es un protocolo internacional, y conforme España ha sido punta de lanza, vanguardia en el abordaje de este caso, se ha ido completando ese protocolo. Hoy día tenemos probablemente el mejor protocolo que existe entre todos estos países. Ayer se demostró, y se está pidiendo la comparecencia de España en foros internacionales para dar cuenta de, primero, cómo las autoridades de defensa han sido capaces de repatriar con tanta seguridad a nuestros dos compatriotas, cómo se ha hecho todo este procedimiento y a la vez investigando por qué ha habido
una falla concreta en un momento determinado donde se ha podido contagiar un profesional sanitario. Todo eso está en investigación porque eso servirá a su vez para mejorar todavía más el protocolo, ¿no?